silencios que tranquilizan, pero existen silencios que asustan. El silencio de una llamada que nunca llegó, el silencio de una casa después de alguna despedida, el silencio de un matrimonio donde ya nadie conversa, el silencio de un hijo que dejó de sonreír. Pero existe un silencio aún más peligroso, el silencio de una persona que sigue respirando, que deja de esperar. No perdió la fe de un día para otro, simplemente dejó de creer que algo podía cambiar. Y cuando una persona deja de esperar, empieza a sobrevivir. No vive, sobrevive. Eso es exactamente lo que encontró Ezequiel. Capítulo 37, versículos del 1 al 14. Para esta segunda parte, quiero mantener el mismo hilo conductor de la primera, donde hablamos despierta. ¿Cuándo dejaste de sentir? Según el libro de Isaías 6. Y aunque quiero hacer este hilo conductor y son tiempos diferentes en que nos narra la palabra de Dios, quiero hacer una precisión exegética importante, porque sería precisamente allí en donde debemos enfatizar para no decir nada distorsionado a la palabra de Dios. Ezequiel 37 no fue escrito originalmente para hablar de un avivamiento o de una iglesia, sino para hablar sobre la restauración nacional de Israel después del exilio. Por lo tanto, no debemos decir que los huesos secos que narra este pasaje representan una iglesia fría, porque eso sería sacar de contexto el texto. Lo que sí podemos hacer es tomar el principio teológico del pasaje. El mismo Dios que devolvió la esperanza a un pueblo que se creía acabado sigue siendo el mismo Dios que da vida donde los seres humanos solo pueden ver imposibles. El tema de esta noche que quiero compartirles es cuando el silencio empieza a hacer ruido. Entonces veíamos que hay silencios que realmente sí generan un problema y es respirar y dejar de esperar. Vivir, sobrevivir y no realmente disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Entonces vamos a la palabra de Dios en el capítulo 37 de Ezequiel. Dice: la mano del Señor vino sobre mí, versículo 1, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasear entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo contesté: Señor, tú lo sabes. Hasta ahí. Vamos narrando y describiendo el pasaje de lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Ezequiel no encontró un ejército derrotado. Encontró un pueblo que ya había renunciado a la esperanza. Por eso Dios mismo interpreta la visión. En el versículo 11 del capítulo 37, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Bueno, esto está más grave que la osteopenia y la osteoporosis, ¿no es cierto? Porque ya, por lo menos, en el caso de la osteopenia y osteoporosis, la persona está viva. Aquí están huesos que se secaron, perdieron la esperanza y para ellos mismos les parecía que ya estaban destruidos. Escucha esa frase: no tenemos esperanza. Y mi esposo compartió hace una semana o hace 2 semanas precisamente sobre la esperanza, cuando se pierde la esperanza. ¿Cuántas personas viven así hoy? Tal vez siguen trabajando, siguen sonriendo, siguen publicando en redes, pero por dentro dicen: ya no espero nada. Hoy Dios quiere hablar precisamente a ese lugar del corazón. ¿Cuántas veces nos hemos bloqueado y dicho, ¿no? Cierro esta área y ahí. Y ya no esperamos, porque nos molesta esperar. Y volvemos a ciertas promesas de Dios para los que ya conocemos del Señor y vemos que el tiempo pasa y que no se da conforme a lo que anhelamos, y a veces eso, como bien dice el refrán, el que espera, desespera. Otros dicen: ya no espero nada.
Cuando la esperanza muere en una persona, la obediencia se detiene. Pero cuando Dios devuelve el aliento, la misión vuelve a caminar. Repito la frase. Cuando la esperanza muere, la obediencia se detiene. Pero cuando Dios devuelve el aliento, la misión vuelve a caminar. Versículos 1 y 2. Primer punto. Dios nos obliga a mirar la realidad antes de cambiarla. Esto es fuerte. Dice ahí, y me hizo pasar cerca de ellos. Generalmente cuando algo no nos gusta, nosotros pasamos rapidito. No queremos regresar a ver. Hoy, viendo lo que ocurre en nuestro país, la violencia, los asaltos, etcétera, se dice, bueno, ¿por qué somos indolentes ante el caso, por ejemplo, de la chica que fue asesinada saliendo de la Politécnica Nacional? Se la veía en los videos caminando así, ¿no es cierto? Como desorientada, y decía, ¿qué pasa con la sociedad? Que ve a alguien ahí, no le pregunta, no le ayuda, no le auxilia. Y claro, la realidad que vemos hoy es que mejor no te entrometas, para que puede ser alguien que se está haciendo, un ladrón que con eso te quiere sorprender, qué sé yo. Y mejor nos volvemos los de la vista gorda. Pero aquí el Señor habla en su palabra y dice, me hizo pasar por entre los huesos. Hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Dios no mostró el valle de estos huesos secos desde una montaña. Le hizo caminar entre los huesos. Debe haber sido eso feo, ¿no? Estar ahí en medio de los huesos. ¿Por qué? Porque la fe no consiste en negar la realidad. Consiste en mirarla, pero con los ojos de Dios. Ezequiel vio lo mismo que Dios veía. La diferencia fue quién tendría la última palabra. Hay personas que viven negando sus problemas. No pasa nada, todo está bien. Pero tampoco sirve vivir obsesionado con los problemas. Dios no nos pide negar la realidad. Nos pide dejar de convertirla en nuestra autoridad. Esa realidad no tiene por qué ser la que nos ordene, la que nos someta, la que nos esclavice. Sí, es cierto. No sé, en las etapas de su vida, ¿qué ataques usted ha recibido? ¿Qué situaciones críticas ha enfrentado? Tal vez ha habido ataques, han existido desilusiones, como lo dije en el tema anterior. Tal vez ha habido pérdidas con esto de la pandemia y lo que ha venido después. Han existido años donde el fruto visible ha sido menor del esperado. Negarlo sería deshonesto. Hemos sembrado en muchas partes a miles de personas. Y entonces viene la pregunta, ¿no? Bueno, hemos sembrado, entonces la cosecha debe ser abundante. Pero el fruto le pertenece a Dios. El fruto visible ha sido menor del esperado. Negarlo sería deshonesto. Pero vivir únicamente mirando el valle también es peligroso, solo huesos secos. ¿Qué podemos reflexionar sobre esos huesos secos? Si solo nos quedamos viendo las circunstancias, nuestra visión cambia, como dije en la prédica anterior. La fe no consiste en cerrar los ojos ante la realidad. Consiste en abrirlos delante de Dios y con la visión del Señor, con lo que Él quiere que veamos. Yo veo a algunos que ya están cerrando sus ojos. Entonces, vamos al punto 2. El futuro. Entonces, primero Dios nos obliga a mirar la realidad antes de cambiarla. No para quejarnos, sino para aprender a mirar cómo Él quiere que veamos. Segundo, el futuro cambia cuando Dios hace la pregunta correcta. Versículo 3. ¿Cuál es la pregunta que hace ahí? ¿Vivirán estos huesos? Y entonces es tenaz que haga esa pregunta, porque la respuesta sería lógica. Si están secos, están tirados ahí, entonces facilito nomás decir, ¿cómo van a vivir si ya están muertos? Pero Dios nunca hace preguntas porque sí. Siempre hay una razón que Él quiere que veamos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Qué clase de pregunta es esa?
La respuesta humanamente era evidente. No, no van a vivir, son huesos, no hay músculos, no hay órganos, no hay tendones, no hay vida. Pero Dios nunca hace preguntas porque necesita información. Las hace porque quiere transformar nuestro corazón. La respuesta de Ezequiel es extraordinaria, pero tampoco está brillante, no lo sé. No lo sé. Nosotros le hubiéramos dicho, no, no van a vivir. Ya están muertos. Sin embargo, él dice, no lo sé. Y eso significa que aunque lo evidente está en sus ojos, el no lo sé ya le lleva a que no tiene la respuesta definitiva. No responde con incredulidad, tampoco con un optimismo vacío. Reconoce que hay cosas que solo Dios puede hacer. Hay personas que han reducido a Dios al tamaño de sus estadísticas. Si los números no crecen, piensan que Dios dejó de obrar. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Porque nosotros nos fijamos en lo que se ve, pero Él en las cosas que no se ven, pero que son eternas, que son perdurables, que no se corrompen. Si el fruto tarda, piensan que Dios olvidó su promesa. Y así lo dice el apóstol. Que no tengamos por tardanza si la promesa todavía no se cumple. Si el fruto tarda, entonces piensan que Dios olvidó su promesa. Entonces ¿será que Dios me habló? A mí sería. Entendí bien el contexto, revisaré ahí si es de la Biblia o como alguna vez mi esposo compartió, Señor me llama en un versículo que ni siquiera existe, pero de que me llamó. ¿No es cierto? Pero Dios sigue siendo Dios, aunque nuestros ojos no vean el resultado. La esperanza cristiana no descansa en las probabilidades, descansa en el carácter de Dios. Y Él no cambia, y Él permanece, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Y Él no miente. Entonces la esperanza cristiana no descansa en las probabilidades, descansa en el carácter de Dios. ¡Qué maravilla! Porque ahí podemos tener esa esperanza. Porque si fuera por nosotros, yo digo, cuando uno está embarazada, solo esperar los 9 meses, casi 10, son 42 semanas a lo máximo, ¿no es cierto? Uno ya se pone de diferentes lados, pero ya siente el bebé y uno dice, ya, ¿a qué horas sale? Y cuando ya sale, ¿a qué horas camina? Y cuando ya empieza a caminar, ¿no es cierto? Y ya cuando llega, como en nuestro caso, en mi familia, ya el nido vacío, uno dice, ¿por qué no están de nuevo chiquitos? ¿No? Porque ya uno los extraña. Tercera cosa. El milagro comenzó cuando alguien obedeció. Versículos del 4 al 8. Profetiza sobre estos huesos. Y ahí quiero leerle un poco más todos los versículos. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. ¡Wow! Bueno, ya estoy hablando de un milagro, no de Jesús, pero propiamente dicho, pero sí del Señor, ¿no? ¿Qué le dijo? El milagro comenzó cuando alguien obedeció. ¿Qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos. ¿Usted se imagina lo que Dios está escribiendo aquí? Uno sabe cuál es el sentido para oír, el oído. Pero cuando dice, y diles a estos huesos, ¿no? ¿Desde cuándo un hueso tiene un oído? O sea, lo que Dios hace es ilógico. Imaginen la escena, hablarle a huesos. Qué tarea tan extraña. Humanamente parecía ridículo. Pero Ezequiel entendió una verdad. La obediencia siempre precede al milagro. No habló
porque ya veía un ejército. Habló porque Dios le dijo que hablara. Dios se lo pidió. Y mientras obedecía, los huesos comenzaron a unirse. ¿Qué le ha dicho Dios a usted y a mí? Que haga o que diga. ¿A quién? ¿A huesos? ¿A huesos? No sé. Coincidencialmente estamos en un valle, no de huesos secos, ¿no? Valle de los chillos. ¿No es cierto? Y le mandó a caminar entre esos huesos y luego a hablarles. Yo a veces voy en el bus o lo que sea, el trayecto a las actividades que tengo que hacer y voy a hablar. La gente me da creer loca realmente, ¿no? Porque yo voy hablando y preguntándole cosas del Señor, ¿no? Y con las manos, así como cuando predico, así. Y han de decir, esta mujer está, le patina el coco. Pero, ¿qué le ha dicho el Señor que usted haga? Algo ridículo, algo sin sentido, algo fuera de la lógica. Pero él no se puso a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo les voy a hablar unos huesos? No, él no puso a ver, dame una señal del cielo, Señor, para que yo pueda hablar. Porque quizá este no es el tiempo, este no es la gente, o sea, no. Yo recuerdo que alguna vez alguien decía, híjole, me contaron que esta reunión ha estado bien bonita en la iglesia, era una vigilia precisamente. Y le digo, ¿y por qué te contaron y por qué no viniste? Es que yo estaba viniendo camino a la vigilia, contaba esta persona. Dice, pero en el camino el Señor me dijo que no venga. Interesante, que el Señor te diga que no vengas a cosas del Señor, eso está. Yo sé que el Señor sería ese. Le digo, ¿pero qué hiciste? ¿Algo? ¿Compartiste a alguien de Cristo? No, me devolví y yo le voy a decir al Señor. Y digo, bueno, pero te fuiste a orar en tu casa. No, me fui a dormir. Ya. Él no le pidió explicaciones, ¿por qué? Porque a veces podemos confundir al Señor. Y a veces decir que Dios habló cuando no lo ha hecho, pero en este caso lo dice. Y a veces podemos decir, ¿seré yo, Señor? ¿Habré oído bien? ¿Me habrás dicho a mí? ¿O sería el que estaba al lado o al de atrás? ¿No es cierto? Pero dice, mientras él obedecía, empezaron a salir los tendones y a unirse. Pero aquí es justo el nombre de la prédica. Un ruido. Ese silencio se vio interrumpido por el ruido de la vida. Comenzaron a unirse. Hay personas esperando una señal extraordinaria para comenzar a obedecer. Pero Dios muchas veces responde, empieza con lo que ya sabes, empieza con lo que ya tienes, empieza con lo que está a tu alrededor y a tu alcance. ¿Sabes que debes compartir tu fe? Hazlo. ¿Cómo? Con tu testimonio. Hazlo con algún testimonio de otra persona. Hazlo con las 4 leyes, con las 4 llaves, con el método del con lo que sea. Pero hazlo desde tu vida. Y si no aceptan, pues déjale los resultados a Dios. Pero tú hazlo. ¿Sabes que debes perdonar? Hazlo. ¿Sabes que tú ofendiste? Pide perdón. Pide perdón. Qué difícil es hacer cosas que ya sabemos hacer, pero no las hacemos. ¿Sabes que debes servir? Hazlo. Y no te acomodes a lo que ya haces habitualmente. Porque puedes tener otras capacidades que hasta ahora no has puesto al servicio del Señor. Y sabes que puedes hacerlo. Y que se necesita hacerlo. Sabes que debes discipular. Pero es que aquí no hay muchos. Bueno, evangeliza y ahí tendrás. Hay muchos a los cuales discipular. Hazlo. La obediencia no espera resultados para empezar. Se obedece y los resultados vienen. No siempre son inmediatos, pero se dan. No sabemos cuándo llegará el crecimiento visible que estamos esperando. No sabemos cuándo veremos todas las promesas cumplidas, pero sí sabemos qué hacer mañana. Un paso a la vez, un día a la vez. Bástale a cada día su propio afán. Uno. El día que no hayas compartido es un día perdido. El día que no hayas perdonado es un día perdido. Haz lo que ya sabes, lo que ya tienes a tu alcance, lo que Dios ha depositado en ti. Eso haz.
seguir compartiendo el evangelio, seguir formando discípulos, seguir sirviendo, seguir sembrando. Porque nuestra responsabilidad es obedecer. El fruto le pertenece ¿a quién? Uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero el que da crecimiento es Dios. El fruto le pertenece a Dios. No somos responsables de producir vida. Somos responsables de obedecer al Dios que da vida. Repito, no somos responsables de producir vida. Somos responsables de obedecer al Dios que da vida. Punto 4. No confundamos estructura con vida. Versículos 8. Dice que ya aparecieron los tendones, ¿no es cierto? Dice que ya fueron unidos. Dice que hubo un fuerte ruido que generaron los huesos. Pero dice en el versículo 8, pero no había en ellos espíritu. Este versículo es estremecedor. Los huesos ya estaban unidos, había tendones, carne, piel, todo parecía correcto, pero faltaba lo esencial, el aliento, el espíritu. Él es el que da vida. Podían impresionar a quien mirara desde lejos, pero seguían sin vida. Carne, piel. Mírese, miren a la persona que está a su lado, adelante o atrás, miren. ¿No? Y quién sabe, estamos aquí y estamos sin aliento. Sobreviviendo y no viviendo la vida abundante a la cual el Señor nos ha llamado. ¡Qué advertencia para la iglesia! Podemos tener reuniones, programas, redes sociales, eventos, organización y aún así olvidar que la verdadera vida proviene del Espíritu Santo. No basta con llenar una agenda, no basta con producir contenido, no basta con asistir. Lo que transforma a las personas no es la actividad, es el Espíritu obrando en corazones rendidos a Él, que Él sea el que tenga el control, que Él sea el Señor, que hagamos la voluntad de Dios. La actividad puede producir movimiento, solo el Espíritu produce vida. Entonces, una vez más, podemos estar llenos de rutina, llenos de actividades, llenos de cosas, y sin embargo, estar como muertos en vida. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago el mal que no quiero, eso hago. ¿No? Y veíamos en la prédica anterior, se pierde la sensibilidad, el corazón deja de sentir. Pero acá ya hay algo y sin embargo falta ese aliento. Punto 5. El aliento de Dios siempre nos pone de pie para una misión. Versículo 10. Voy a leer. Versículo 10. Yo profeticé tal como Él me lo había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¡Wow! ¿Qué eran antes? Todo un valle lleno de huesos secos. Es decir, cadáveres que ya todavía no eran polvo. Solo el Señor tiene la última palabra. Pero Él, ¿qué dice? Me dijo que profetice, ¿y yo qué hice? Profetizar. ¿Qué nos ha dicho el Señor a nosotros? ¿Qué te ha dicho a ti, a ti, a ti? ¿Qué te ha dicho a ti que te estás conectando incluso por primera vez? Quizás te va a ser tu primera experiencia. Y ya ni bien llegas y dices, bueno, ¿yo qué puedo transmitir a los demás? Pues lo que estás recibiendo en este momento. Y de ese montón de huesos, cosas inservibles, dice, profeticé como me había ordenado y el Espíritu entró en ellos, entonces vivieron y ¿qué pasó? Se pusieron de pie. No se quedaron acostados en su área de confort, porque ya quién sabe cuánto tiempo estaban ahí tirados. No. La vida, y entonces ahí recién de huesos se arma un ejército tremendo, un ejército grande en extremo. Dios no devolvió la vida para que siguieran acostados, los puso de pie, pero no solo de pie, los convirtió en un ejército. ¿Para qué existe un ejército? Pregunto yo, para pelear. ¿Contra quién?
El ejército tiene la tarea de cumplir una misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión que Dios nos ha encomendado? En la prédica anterior hablé de la visión. Las iglesias no pierden miembros, primero pierden la visión. Y aquí ellos recuperan su misión, porque la visión, que es el qué, ¿no es cierto? No se puede hacer con el cómo, que es la misión. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Hacia quién me dirijo? La visión y la misión van de la mano. Cuando Dios restaura una vida, no la restaura solo para que se sienta mejor, la restaura para enviarla, no para que se acueste de nuevo. No, deje un ratito más, 5 minutitos más. No. Dios nos ha enviado. La pregunta no es, ¿estoy vivo espiritualmente? La pregunta es, ¿para quién estoy viviendo? A ti que estás viendo esto por YouTube, quizás has pensado que Dios solo quiere resolver tus problemas. Él quiere mucho más. Quiere darte una vida con propósito, quiere darte una misión, quiere darte un propósito, quiere darte una razón por la cual tú estás aquí en este mundo para dejar trascendencia y un legado. No solo quiere resolver tus problemas. Y lastimosamente muchos cristianos hoy en día solo se acercan a Dios ¿para qué? Para que les resuelva sus problemas. Pero Dios quiere mucho más allá que eso. Mejor dicho, permite los problemas para que nosotros crezcamos y ayudemos también a otros. Dios no sopla vida para que permanezcamos cómodos. Sopla vida para enviarnos al mundo. ¿Ya sopló la vida sobre ti? Regresa a ver tu ser. Tienes manos, tienes tendones, tienes carne, tienes piel. ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu aliento? ¿Dónde está el espíritu? Muchos dicen, es que en esta iglesia no hay el espíritu. Así suelen decir cuando no se les paran los pelos de la emoción porque la canción estuvo bonita, porque el evento estuvo espectacular, etcétera. Pero Dios no sopla vida para que permanezcamos cómodos, sopla vida para enviarnos al mundo. Conclusión, el valle no cambió porque los huesos decidieron cambiar. Cambió porque Dios habló y porque un hombre obedeció. Tal vez hoy tú te identificas con esos huesos. Piensas, ya no hay esperanza. Pero escucha bien, mientras Dios siga hablando, la última palabra nunca la tendrá el valle. Ni siquiera el valle de los chillos. Ni el otro valle tampoco. La tendrá el Señor. La última palabra la tiene el Señor. ¿Podrán vivir esos huesos? Sí. Solo Dios lo sabe. Gracias. La semana que comienza será esta semana que comienza. Será el verdadero examen de la vigilia, de esta vigilia. No preguntes, ¿qué sentí esta noche? Pregúntate, ¿qué voy a hacer diferente desde mañana, domingo? Te invito a tomar 3 decisiones concretas. Primera, ora diariamente por una persona que aún no conoce a Cristo y busca una oportunidad para hablarle del Evangelio. Primera acción entonces, primera decisión. Ora diariamente por una persona que no conoce a Cristo y busca la oportunidad de hablarle del Evangelio. Segunda, comprométete con un acto específico de servicio a la obra de Dios, aunque parezca pequeño. ¿Qué vas a hacer en esta semana por la obra de Dios? ¿Qué vas a hacer? Tercera, antes de dormir hoy, escribe una respuesta a esta pregunta. ¿Qué área de mi vida necesita nuevamente el aliento de Dios? Porque puede ser que estás o hueso seco, o tendones, o piel, o carne, pero sin aliento. Porque un corazón que responde hoy puede convertirse mañana en un instrumento para que otros también vuelvan a vivir. En la primera parte vimos que Dios despierta corazones que dejaron de responder en Isaías 6. En la segunda parte vimos que Dios da aliento a quienes habían perdido la esperanza.
Pero el propósito de Dios no termina en despertarnos ni en restaurarnos. Termina cuando hombres y mujeres restaurados vuelven a decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y concluye con esta frase que une ambas predicaciones de la vigilia. El mayor milagro no es que Dios haga algo nuevo. El mayor milagro es que un corazón que dejó de responder vuelva a decir, heme aquí. Y que unos pies que habían dejado de caminar vuelvan a ponerse en marcha para cumplir la misión de Cristo. Esta conclusión debe llevarnos a la acción y conduce a cada uno de nosotros a una respuesta concreta de obediencia y misión, que es el énfasis que el Señor ha querido dar para esta vigilia. ¿Cuántos quieren decir hoy, heme aquí? ¿Y cuántos van a volver a caminar, a ponerse en marcha para cumplir la misión de Cristo? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, porque nos llevas a través de las historias que cuenta tu palabra, Señor, a descubrir la verdad y realidad de nosotros. Muchas veces nos hemos quedado contemplando, oh Dios, las cosas que nos faltan o los problemas que existen a nuestro alrededor o las circunstancias adversas o el fruto escaso o casi nada o nulo, Señor. Pero Dios, tú tienes la última palabra y operas un milagro a través de la obediencia de alguien, Señor. Y aquí, nuevamente el profeta, Señor, decide obedecer lo que tú le mandas, oh Dios, lo que tú le dijiste que dijera, Señor. Padre, ¿cuántas palabras nos has dicho? ¿Cuántas cosas nos has encomendado? Oh Dios, y tal vez ya tenemos carne, piel, tendones, o quizá todavía en medio del hueso seco, Señor. Tú no nos mandas a evadir, Señor, la realidad. Nos mandas a mirarla como tú la ves, para que en tu poder y en tu gracia podamos ser efectivos, Señor, y obedientes a lo que nos encomiendas. Gracias por hablarnos, Señor. Pero que tu palabra no se quede solamente, oh Dios, como algo impactante que escucharon nuestros oídos, sino que realmente ese aliento de vida, oh Dios, que es tu Espíritu Santo, se vaya renovando en nuestra vida, Señor. Padre, la obra que encomendaste y empezaste a hacer en nuestra vida, tú no la detienes, Señor, la sigues perfeccionando. Así que Dios, nos has encomendado para ponernos de pie, para que ese ejército tremendamente grande y extraordinario que nos has prometido, Señor, va a estar en marcha, si lo creemos, si lo esperamos, si te recobramos el aliento, Señor, para seguir, oh Dios, conforme a lo que hoy he propuesto, oh Dios, orar por una persona que no tiene a Jesucristo, hablarle del Evangelio, oh Dios, involucrarnos en algún área de servicio en esta semana, Señor, y preguntarnos, oh Dios, en qué área de nuestra vida necesitamos aliento, Señor, porque tú nos has encomendado algo extraordinario y tú confías, oh Dios, que tu palabra es suficiente y tu presencia es suficiente para que nuestra vida sea de trascendencia. Dale gracias a Dios por este tiempo. Nos quedamos contigo en la dulce comunión de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.